Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Catalina Mancilla Galindo. Hoy les vengo a hablar sobre el cemento. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es el cemento. El cemento es un polvo muy fino que se obtiene de la calcinación a aproximadamente 1450 grados centígrados, que es de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el clic, ¿sí? Ese es el principal elemento del cemento. Pasamos a la historia. A lo largo de la historia, el cemento ha sido siempre el principal y fundamental material de construcción empleado por la humanidad. Investigando e indagando en la historia un poco del cemento, hablaban también de que, por ejemplo, en Egipto, tenían los mazos hechos de cemento o también conocido como de hormigón. En las paredes también tenían estructuras realizadas con hormigón. También decían en una parte donde la antigua Roma también tenían unas estructuras construidas con hormigón. Entonces, eso nos hace ver de que a pesar de todos los años que han pasado, siempre se ha utilizado el cemento en cualquier tipo de construcción o de obra que vayamos a realizar. Listo, pasamos a la composición química del cemento Portland. Las materiales, las materias primas, por decirlo así, para la producción del cemento Portland son los minerales que contienen óxido de calcio aproximadamente al 44%, óxido de silicio al 14,5%, óxido de aluminio al 3,5%, óxidos de hierro al 3% y los óxidos de magnesio al 1,6%. ¿Listo? De ahí pasamos al proceso de fabricación. En el proceso de fabricación existen dos tipos, el proceso en seco y el proceso en húmedo. Entonces vamos a hablar primero del seco. El seco nos dice que los pasos son, del primero es de que pasa del crudo de la torre precalentadora donde está el cemento, donde ocurre todo el proceso de descarbonización. Después se pasa a la mezcladora, se pasa de la mezcladora al horno rotatorio de cemento aproximadamente a una temperatura de 1400 grados centígrados a 1550 grados centígrados, donde ahí se empieza el proceso de clinkerización. Después se genera una fijación de cal por el silicato de calcio y el aluminio de calcio con formación de aluminotroférrea de tetracalcio, si no estoy mal. Luego de ahí se pasa a la adición del yeso para la mejora de la contracción y de la resistencia de nuestro producto. Por último, llegamos a la salida del cemento, donde pasa a ser empacado y almacenado y después distribuido a donde lo vayamos a llevar. Por el proceso en húmedo es muy parecido, no cambia mucho la verdad. El primero es de que se envía la arcilla a silos donde se purifica con agua. O sea, aquí ya vemos el proceso en húmedo como tal, ya cuando nos vemos reflejados la palabra agua. Entonces dice, se envía la arcilla a silos donde se purifica con agua. Posteriormente se mezclan con los demás materiales formando una especie como de tipo lodo. ¿Sí? De ahí nuevamente se pasa al horno de extracción de humedad y procesos de descarbonización. ¿Sí? Después vuelve y se pasa al horno rotatorio, donde ocurren las mismas reacciones que en el proceso en seco. Después se pasa a la adición del yeso, igual que en el proceso en seco, que es para mejorar la resistencia y la contracción. Y después, por último, pues se lleva a la salida del cemento, donde pasa a ser empacado, almacenado y distribuido. ¿Sí? Después pasamos al clinker. Entonces, nos dicen que el clinker es una mezcla mineralógica sometida a altas temperaturas. ¿Sí? Los materiales minerales por los que están formados
son las calizas, las pizarras y las arcillas. Sus componentes principales, también llamados potenciales, son el silicato tricálcico, el silicato bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, ¿sí? Después pasamos a los tipos de cemento Portland. Nosotros conocemos 5 tipos de cemento Portland. El tipo 1, que es el uso general que se utiliza en todo tipo de construcciones que vayamos a realizar. Prácticamente lo podemos manipular en cualquier área que vayamos a manejar. El tipo 2, que se puede usar en estructuras normales y también en estructuras expuestas a suelos o aguas subterráneas. El tipo 3 la podemos usar más que todo en alta resistencia inicial. ¿Cómo así? Esta tiene un parecido al tipo 1, solamente que la excepción es que sus partículas se muelen más finamente, o sea que son más delgaditas, más finitas, como lo dice la palabra. El tipo 4 es que el cemento tipo 4 es el que se logra bajo calor de hidratación. Dice que se usa para minimizar la tasa y cantidad de calor generado por la hidratación. Y el cemento tipo 5 es para alta resistencia de sulfatos. Este se utiliza en concretos expuestos a la acción severa de sulfatos, como lo dice la palabra. Las propiedades del cemento, pues estas, más que todas las propiedades físicas que encontramos principalmente son la finura, la fluidez, la densidad, la expansión y la resistencia a la compresión. Y por último, el almacenamiento. En el almacenamiento debemos tener mucho cuidado, más que todo en la parte de la humedad, ¿sí? Principalmente como a los bultos o los costales de cemento, no se les puede ingresar nada de humedad, porque una vez que el cemento le ingrese algo mínimo de humedad, ya prácticamente perdemos el cemento ahí, ¿sí? Ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, para el almacenamiento, debemos de tener en cuenta en el local o en el establecimiento donde se vaya a almacenar, tener muy en cuenta, por ejemplo, la estructura del techo, que no vaya a tener grietas, goteras, que por ejemplo si llueve, que no se nos entre el agua por debajo de las puertas o de las rejas. Eh, También tener muy en cuenta que apenas vayamos a realizar el proceso de almacenamiento, debemos siempre de que el primer bulto de cemento que entra al almacén sea, no, pero sí, que el primer bulto de cemento que entre al almacén sea también el primero que se vende, porque así, desde el primero que se va almacenando, ahí le van cayendo encima y le van cayendo encima. Y cada vez que se empiecen a rotar, a surtir bultos de cemento, ese último que está ahí nunca se va a derrotar, nunca va a estar en movimiento ni nada, entonces va a estar ahí y lo vamos a estar perdiendo esos bultos de cemento que se quedan ahí. ¿Listo? Entonces esos serían como los puntos principales que deberíamos tener en cuenta para el almacenamiento del cemento. Muchas gracias.